Saludos, muy buenas. Tenemos un nuevo ejercicio, esta vez de integrales para resolver usando la técnica de integración por partes. Recuerden que esta técnica se emplea cuando en el integrando se tiene una división o multiplicación de funciones que no son del mismo género o no son de la misma especie. Entonces aquí tenemos una división de una función algebraica por una trigonométrica. Entonces para identificar la fórmula, recuerden la fórmula de integración por partes que dice que si tengo u por dv, eso es igual a u por v menos la integral de v por du. Esa es la fórmula de la integración por partes. Entonces, para aplicar esa fórmula necesitamos tres componentes. Necesitamos u du y necesitamos la variable v. Entonces, para identificar esas partes de mi fórmula de integración por partes, vamos a usar un acrónimo. El acrónimo que se forma con las posibles fórmulas o las posibles funciones que pueden aparecer en un integrando. Esas son las funciones inversas, logarítmica, algebraica, trigonométrica y exponenciales. Entonces, el acrónimo lo vamos a leer de izquierda a derecha. La primera que aparezca la vamos a hacer u y el resto, después que se haga u, todo lo que me sobra en el integrando será dv para encontrar a v. Entonces acá observamos que esta partecita del integrando x es una función algebraica. Esto es algebraico y todo esto por aquí, el seno y el coseno, son trigonométricas. Entonces si usted va al acrónimo y la a que representa las funciones algebraicas está primera que la t, que son funciones trigonométricas. Por lo tanto ya identifiqué mi u y u es la variable x. Entonces todo el resto de la integral o del integrando que me pidieron resolver le vamos a llamar dv. Y con ello pues buscamos entonces a v o a v. Pero antes vamos a buscar a du. La derivada de u, si derivo a u respecto de x, me da dx. Ahora, si reescribo lo que me quedó en el integrando, pues es esto: coseno de x entre seno al cuadrado de x por dx. Eso tiene que ser igual a dv, o dv tiene que ser igual a eso. Ahora, como es una igualdad y si yo hago algo de cada lado de la igualdad, lo hago en la misma proporción, pues la igualdad no se altera. Como es una igualdad, voy a colocar símbolo de integración acá y símbolo de integración aquí. Ahí se me forman dos nuevas integrales. La que está a la izquierda es una integral directa. La puedo resolver tachando el símbolo de integral con el de diferenciación y me queda v igual a la integral de coseno de x entre seno cuadrado de x. Entonces, para resolver esa integral debemos de aplicar ahora técnica de integración por sustitución o cambio de variable. Fíjense que a veces una integral a veces demanda usar más de una técnica de integración. Aquí estamos integrando por partes, pero fíjense que para buscar a v o a b tenemos que aplicar integración por cambio de variable. Entonces acá, para no causar confusión con esta u, la variable que voy a usar le voy a llamar z. Y z aquí va a ser igual a seno de x. Y mi dz, si derivo a z respecto a x, la derivada del seno es coseno de x por el diferencial de x. Sustituyo acá y digo que eso es igual a la integral donde esté coseno de x por dx, coseno de x por dx, estoy diciendo que es igual a dz. Y donde esté seno cuadrado o seno lineal pongo z, pero como tengo acá seno al cuadrado, pues z debe de ir al cuadrado. Para hacer esa integral tengo que aplicar fórmula de Newton, pero la fórmula de Newton se aplica cuando la función está en el numerador y aquí tengo la función en el denominador. Tengo que reescribirla, subirla al numerador y al hacer ese proceso el signo del exponente cambia. Como el está positivo, aquí pasa a negativo y me queda z a la menos 2 por dz. Y esa integral se resuelve con la fórmula de Newton diciendo que es igual a z a la menos 2 más 1 entre menos 2 más 1. Resolver esto me queda z menos 2 más 1 es menos 1, menos 2 más 1 es menos 1. Entonces acá reescribo, la recíproca de menos 1 sigue siendo de menos 1. Acá el recíproco baja z al denominador y cambia el signo. Ahora, hemos dicho acá inicialmente que z es igual al seno de x. Entonces, donde esté z, voy a colocar seno de x. Seno de x. Entonces,
v es igual a menos 1 sobre, vamos a colocarlo aquí, que v es igual a menos 1 sobre seno de x. Entonces ya tengo todos los elementos que necesitamos para sustituir en la fórmula de la integración por parte. Entonces ahora vamos a sustituir en la integral original que me dan acá. Entonces acá que mi fórmula o el resultado de esa integral es igual a u por b, pero u es x, que la voy a multiplicar por b. Si multiplico por b, b es menos 1 sobre seno de x. Menos, por fórmula, menos la integral de b, pero b es menos 1 sobre seno de x por du, pero du es dx. Si simplifico esto o lo pongo de una manera más elegante, x por menos 1 es menos x entre seno de x. Acá menos, con este menos de afuera me va a dar más la integral y vamos a reescribir esto de una forma más elegante. 1 sobre seno es cosecante de x. Recuerden que esa es una identidad trigonométrica por recíproca. 1 sobre seno es cosecante de x. Y esa integral que está ahí es una integral inmediata. Es una integral inmediata que podemos encontrarla en los forros de los libros y en las fórmulas básicas de integración. Y esa integral nos da como lo siguiente. Mire, el logaritmo natural en valor absoluto, ¿verdad? ¿De quién? De cosecante de x menos cotangente de x más la constante de integración. Si usted quiere cambiar ese resultado, bueno, pues puede aplicar una identidad trigonométrica que establece que donde se tiene cosecante de x menos cotangente de x, podemos cambiarlo por la tangente del ángulo de esa cosecante y de esa cotangente, pero a la mitad, así, x sobre 2. Son equivalentes, puesto que por identidad trigonométrica la cosecante de x menos la cotangente de x es igual a la tangente de x sobre 2, o del ángulo mitad que tienen la cosecante y la cotangente. Espero le haya servido el video. No te olvides suscribirte y darle like para seguir haciendo más videos tutoriales como este. Hasta la próxima.